¿Y si te dijera que la ciudad cristiana más grande del mundo no fue destruida por musulmanes, ni mongoles, ni bárbaros, sino por otros cristianos? Fue una traición tan profunda que destrozó un imperio. Una cruzada tan retorcida que ni siquiera llegó a Tierra Santa. Y una historia tan increíble que simplemente no la enseñan en la escuela. Esta es la tragedia olvidada de Constantinopla en 1204. Y la caída de una ciudad que desafió a la muerte por 1000 años. En 1202, el Papa Inocencio III convocó una nueva guerra santa, la Cuarta Cruzada. La misión era directa: recuperar Jerusalén, la ciudad sagrada, del control musulmán de una vez por todas. Jerusalén había caído más de 100 años antes ante un enemigo formidable, Saldino, el gran sultán de Egipto y Siria. Era un genio militar y un musulmán devoto. Unificó tribus musulmanas divididas y aplastó al ejército cristiano en la batalla de Atín en 1187, quedándose con Jerusalén poco después. Para muchos en Europa fue la peor humillación imaginable. Así que el Papa Inocencio III movilizó a toda la cristiandad. Miles respondieron: caballeros, mercenarios, hijos sin tierras, peregrinos. Todos buscando redención, venganza y gloria. ¿Fue pura devoción religiosa? No exactamente. Algunos buscaban salvar su alma. Otros, limpiar su buen nombre. Y varios venían por el botín, tierras y hacerse un lugar en la historia. Pero antes de llegar a Tierra Santa se toparon con un problema enorme. No tenían barcos, ni flota, ni forma de atravesar el Mediterráneo. Entonces recurrieron al único poder lo suficientemente rico para ayudar: Venecia. La República Mercante del Mar aceptó construir embarcaciones para más de 30.000 hombres. Pero exigió algo brutal: 85.000 marcos de plata. Era un trato con el diablo. Y los cruzados ya estaban ahogados en deudas. La Cuarta Cruzada tenía que recuperar Tierra Santa, pero nunca llegó. Antes, se desvió en un camino oscuro. Los cruzados debían una fortuna a los venecianos, pero no podían pagar. Fue entonces cuando el dogo de Venecia lanzó una propuesta escalofriante: si nos ayudan a conquistar Zara, les perdonamos la deuda. ¿El problema? Zara no era musulmana. Ni siquiera era enemiga de la cristiandad. Zara era católica. Había sido parte de Venecia, pero se rebeló y se alió con Hungría. Para Venecia era una traidora, una amenaza a su dominio en el Adriático. Y se cerró el trato. Los cruzados, hambrientos y desesperados, alzaron la espada contra sus mismos hermanos cristianos. Atacaron Zara. Saquearon la ciudad. La incendiaron. El Papa Inocencio III se enfureció y excomulgó a toda la cruzada. Pero los cruzados ya no les importaba. Estaban hambrientos, en bancarrota y ya manchados de sangre. En ese momento apareció una figura misteriosa. Un joven que decía ser el legítimo heredero del trono bizantino. Y junto con él, apareció una nueva meta. Un premio más grande. Constantinopla. El poder tiene su precio. Alejo IV Ángelos, hijo de un emperador depuesto, había recuperado el trono bizantino. Pero solo porque los cruzados lo pusieron ahí. Ahora querían el pago. Él les prometió de todo: 200.000 marcos de plata, provisiones, 10.000 soldados bizantinos. Y hasta la unión de la Iglesia Ortodoxa con Roma. Para cumplir, hizo lo impensable. Subió impuestos, confiscó propiedades de la Iglesia. Fundió iconos sagrados, reliquias y cálices. El alma espiritual de Bizancio. Todo eso para pagarle a los extranjeros que su gente veía como bárbaros. Las calles de Constantinopla estallaron en furia. Hubo motines. La gente odiaba a los latinos y despreciaba aún más a Alejo IV. Para los bizantinos, no era un emperador. Era un traidor comprado por Occidente. Y entonces vino la puñalada en la oscuridad. En enero de 1204, con un golpe rápido y brutal, Alejo V. Duques arrebató el poder.
Encarceló a Alejo IV. Y días después lo estranguló. El tesoro estaba completamente vacío. Alejo V subió al trono no como títere, sino como defensor firme de Bizancio. Se negó a pagar a los cruzados. Cerró las puertas de la ciudad, cortó las negociaciones. Reforzó las murallas. Y los llamó mentirosos, ladrones y herejes. Los cruzados quedaron en shock. Habían arriesgado todo por poner a Alejo IV en el poder. Pero él ya no estaba. Estaban sin paga, sin bienvenida y sin tiempo. Tenían dos opciones: volver a casa deshonrados y sin nada, o tomar Constantinopla por la fuerza. Entonces la Cuarta Cruzada, que se había lanzado para liberar Tierra Santa, se encaminó hacia la ciudad cristiana más grande del mundo. No llegaron como peregrinos. No llegaron como liberadores. Llegaron como depredadores. La reina de las ciudades ardería. A principios del siglo XIII, Constantinopla era una maravilla del mundo. Palacios brillantes, calles de mármol, reliquias antiguas. Y mosaicos dorados que atrapaban la luz del sol. Era capital del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino. Por más de 800 años, su gente hablaba griego, practicaba el cristianismo ortodoxo. Y veía a su emperador no solo como gobernante, sino como guardián elegido por Dios. Era una ciudad de conocimiento, de comercio, de autoridad divina. Y había resistido más asedios que cualquier otra en la historia, hasta ese momento. El 12 de abril de 1204, los cruzados lanzaron su ataque. A pesar de sus murallas legendarias, el desorden interno y la traición les dieron la ventaja. Lograron entrar. Lo que siguió fueron 3 días de devastación profana. La Hagia Sofia, la iglesia más sagrada del este, fue profanada. Se dice que una prostituta hasta bailó sobre el altar, en señal de burla religiosa. Los cruzados arrancaron el oro de los íconos, destrozaron reliquias y mataron sin distinción. Mujeres, niños, sacerdotes, nadie se salvó. Un testigo presencial, el historiador Niketas Choniates, escribió: nada se perdonó, ni edad, ni género, ni santidad. El botín fue monumental. Los cruzados se llevaron siglos de tesoros, oro, plata, seda, manuscritos y reliquias. Mucho de eso terminó en Venecia, como los famosos caballos de San Marcos, robados del hipódromo. No se limitaron a robar, sino que borraron una civilización. Bibliotecas fueron incendiadas, iglesias despojadas, y hasta los huesos de los santos arrancados como trofeos. Irónicamente, ganaron más saqueando Constantinopla que si hubieran liberado Jerusalén. Los cruzados instalaron el Imperio Latino de Constantinopla, pero solo lograron edificar un estado débil. Habían dejado a Bizancio roto. Surgieron estados refugiados en Nicea, Trebisonda y Epiro. En 1261 los bizantinos recuperaron la ciudad, pero ya era una sombra de lo que había sido. Cuando los otomanos llegaron en 1453, no encontraron una ciudad debilitada por los musulmanes, sino por una traición cristiana que había sucedido 250 años antes. El saqueo de 1204 dejó cicatrices más profundas que el robo del oro. Separó al cristianismo. La Iglesia Ortodoxa nunca perdonó al occidente latino. Hasta el día de hoy, el recuerdo sigue siendo amargo. El Papa Juan Pablo II pidió disculpas en 2001, pero la herida ya estaba escrita en la historia. La Cuarta Cruzada no solo se desvió, sino que implosionó, moral, espiritual y políticamente. Al final, no fue una cruzada contra el Islam, sino una cruzada contra la propia cristiandad.